Bueno, Graciana, ¿qué me vas a contar? Te voy a contar algo que va a empezar a pasar esta semana. Esta es una semana particular, y va a ser una semana particular en los próximos años, porque empezamos en la semana aniversario de Nisman. Ajá. Porque hoy se cumple el aniversario de la denuncia, mañana el aniversario de que fue a ATN, y el viernes el aniversario de la muerte. Y leí los otros días algo que me parece como importante señalar para entender un poco qué pasó con la denuncia de Nisman, de lo que voy a hablar todos estos días, o sea, tranquilo. Pero el 18 se va a inaugurar en el Estado de Israel una estatua en homenaje al fiscal Nisman. Con un espacio de reflexión para que la gente pueda contactar casi metafísicamente con él. En serio, te juro que eso dice la nota. No es chiste. Es textual. Pero me llamó la atención no los invitados, porque algunos de esos invitados, por ejemplo su mamá, Sara Garfunkel, todavía no termina de explicar el origen de las cuentas de las cuales era cotitular. Y me llama poderosamente la atención que hasta ahora las pericias de la causa Nisman han logrado, están intentando demostrar un asesinato que claramente no sucedió. Yo digo, me parece absurdo, algún día tendría que hacer una reseña del libro de Pablo Dugan, que es excelente, pero claramente en el expediente no hay, salvo la buena voluntad de Gendarmería para intentar fundar un asesinato donde es evidente que hubo un suicidio. Es extraño que no hayan podido indagar el destino o el origen de las cuentas que tenía Nisman en el exterior, que cotitularizaba con su madre, su hermana y con Lago Marcino, según fuera la cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque me parece que hay un detalle que es el factor económico de Nisman, que jugó un rol trascendente en su muerte. ¿Por qué Nisman haría una denuncia disparatada? Pero me pregunta, ¿por qué alguien obligaría a Nisman a hacer una denuncia disparatada? ¿Y por qué Nisman, luego de ser desmentido por Interpol, podría pensar en suicidarse? La respuesta a todo eso claramente está en aquellas cosas que Nisman escondía. Nisman escondía una fraudulenta administración de los fondos que le daban para la investigación de la causa AMIA. Nisman escondía la utilización de esos fondos para cuestiones que nada tenían que ver con esa investigación y que además estaban vinculadas a la vida privada y realmente muy íntima de Nisman. Nisman escondía una serie de contratos, por ejemplo, tenía contratada a la hija del dueño del departamento donde vivía. Departamento que, por cierto, no tenía contrato. ¿Para qué le contrató? Desconozco. Supuestamente trabajaba en el... Nisman tenía este oscuro personaje, que es Lago Marcino, que voy a decir algo, no es una defensa de Lago Marcino, es una fuerte crítica al Poder Judicial. Lago Marcino es un caso inédito, en el cual es el partícipe necesario de un homicidio que nadie sabe quién cometió. ¿De quién es partícipe necesario? Es tremendo, o sea, han forzado tanto la figura para llevar a que sea un asesinato, sea un homicidio, que han generado un partícipe necesario de un asesinato que nadie sabe a ciencia cierta quién cometió. Y voy a ir más lejos, difícilmente puedan saberlo. Primero porque yo estoy convencida que no existe, pero más allá de lo que yo estoy convencida, es la historia de todas las causas que rodean AMIA. Y es que siempre terminan en que nunca se puede conocer el verdadero autor. También en estos días, y a propósito del aniversario de Nisman, escuchamos y leímos la intención de hacer juicio en ausencia. El juicio en ausencia significa que no haría falta tomar indagatoria ni que estén los imputados iraníes. Amén de que es contrario a nuestro sistema constitucional que garantiza el derecho a defensa. Hay que señalar que en su momento el propio Nisman se mostró en contra de esto. Y voy a decir por qué se mostró en contra, porque era un demócrata, era un constitucionalista, no. La respuesta la contó Patán ayer, una buena parte de la respuesta la contó Patán ayer en una gran nota que salió en Tiempo Argentino, donde cuenta una reunión que hubo entre el presidente de la AMIA, su abogado, estaba Waldo Wolf, que no emitió palabra, y Héctor Timerman. La discusión era, a propósito de la firma del memorándum, el miedo a los dirigentes de la comunidad judía de que fuera
Canicoba Corral, juez de la causa AMIA, tomaran las indagatorias y volviera con nada y se viese obligado a cerrar la causa o la imputación por falta de mérito. En pocas palabras, uno de los motivos que generó la resistencia al memorándum, más allá de la opinión que cada uno pueda tener del memorándum, fue la posibilidad que se descubriera que la investigación que hasta ahora tiene la Argentina desde hace 25 años no tenía mérito para imputar a quienes imputaba. Ese era un peligro cierto para una comunidad que ha hecho de esa causa un emblema político, pero que no se ha sabido honrar a las víctimas de esa causa en lo judicial. El mejor ejemplo de ello es lo que está pasando en el verdadero encubrimiento al atentado de la AMIA, que fue en los años 90, donde Menem, la CIDE, la DAIA y el juez Galeano, sus secretarios, Müller y Barbaquia, le pagaron a Tellerín para que involucrara a la policía bonaerense para desviar la investigación y también desviarla de la pista siria, cosa de la que vamos a hablar otro día. Y se descubrió esto, se destituyó a Galeano y está terminando un proceso por lo que llamamos encubrimiento 1 de la causa AMIA. Es importante señalar que los mismos señores que han memorándum que pretendía lograr tomar una indagatoria, esos mismos señores se negaron a acusar a Beraja, que en ese entonces era el presidente de la DAIA. La DAIA, que acusó a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman, a un montón de funcionarios de encubrir a alguien a través de un tratado internacional, una cosa bastante absurda, son los mismos que se negaron a acusar a quien sí pagó un soborno, que se llama Beraja, para desviar esa investigación, y que además, junto con el gobierno de Mauricio Macri, no acusaron a los dos fiscales, Müller y Barbaquia. Es muy difícil que un juez pague un soborno sin que sus fiscales lo sepan. Graciana, ¿por qué hay algunas sospechas de por qué puede haber decidido suicidarse? ¿Hay motivo para el suicidio? Mira, hay motivos. El libro de Pablo es bastante claro en eso. Primero, el malestar anímico de Nisman, que tenía que ver con la situación familiar. Nisman tenía una situación familiar compleja por su mala relación con la mamá de sus hijos, Sandra Arroyo Salgado, quien curiosamente luego de que apareció el libro de Nisman desistió de la querella. El libro sobre Nisman, ¿no? El libro de Pablo Dugan desistió de la querella. Una fuerte pelea con la mamá de sus hijos y una distancia con las chicas. De hecho es muy conmovedor cuando cuentan que la hija, ya sabiendo que su papá estaba muerto, ya era Nisman, le envió un mensaje diciendo: papi, yo te quiero, yo nunca estuve enojada con vos y ahora vas a estar mejor. Digo, eso da cuenta de cómo vio a su papá y a la Nisman. Lo segundo, yo creo que Nisman jamás imaginó que Interpol iba a desmentirlo, porque él era amigo de Noble. Y yo creo que Nisman se lanzó en una operación convencido que la operación tenía el apoyo de sectores de inteligencia internacional que iban a cerrar las declaraciones de Interpol. Y lo que jamás contó es con que Interpol no iba a formar parte de la operación Denunciemos el Memorándum. Creo que eso fue un golpe muy duro para él. Creo que, de hecho, después que se llegó el mail de Noble, Nisman dejó de hablar con la prensa esos días. Dejó de hablar oficialmente, mantuvo diálogos informales o off the record con la prensa. Y por último, yo creo que él tenía un problema, y es que él le proponen Patricia Bullrich y Laura Alonso ir al Congreso. Él dice que sí, hacen la prensa de que Nisman va a ir al Congreso a hacer la denuncia, llega la desmentida de Interpol, que fue tremenda. Dice, aparte, Noble, que era entonces era el secretario general de Interpol, dice: mire, lo que denuncia Nisman es mentira. No usa eufemismo. Jamás la Argentina pidió la baja de las alertas rojas, muy por el contrario, no dejó de pedir su absoluta validez y su permanencia. Pero más allá de eso, me parece que Nisman se encontró con que algunos sectores también tenían datos sobre las cosas que a Nisman le importaba ocultar, entre ellos sus desmanejos financieros de la unidad AMIA
y el desmanejo financiero proveniente de aportantes del exterior que él no declaraba. Y ahí hay una cuestión que habría que averiguar, que cuál es la verdadera historia de las transferencias finales de Nisman a la cuenta de Nisman, porque hay una característica particular. El señor que transfirió ese dinero era un empresario que se llamaba Stefanini, que desapareció. Sigue desaparecido. Sigue ¿no? desaparecido al día de la fecha. Curiosamente, su auto apareció en San Isidro. Y la investigación de la desaparición de Stefanini la investiga Sandra Arroyo Salgado. Todo el mundo no, quienes conocen esa causa dicen que el auto lo pusieron en San Isidro para que fuera jurisdicción de Sandra Arroyo Salgado. Pero la verdad yo creo que Nisman tenía tenía demasiadas cosas para ocultar y se encontró muy desnudo cuando Interpol lo desmintió, porque ahí se quedó sin elementos. Claro. Imagínense Interpol diciendo sí, nos pedían la baja de las alertas rojas. Tenía muchas cosas que ocultar de su vida personal y sus manejos personales, pero además... Y ante todo ese evento seguramente iban a salir a la luz, claramente. No, creo que lo que terminó de sellar la suerte de Nisman fue cuando el Frente para la Victoria dijo, después de haber dicho que no iba a concurrir, dice sí, vamos a concurrir. Y vamos a hacer pregunta y va a ser público, quería que fuera público. Exactamente. Y es extraño, porque el mismo señor que había ido a hacer la denuncia a TN dice no puedo, porque son temas de inteligencia. Claro. Pero como podía salir en TN y no puede salir ahora. Claro. Pero más de eso, yo te voy a decir una cosa que a mí me llama mucho la atención de Nisman. No era simpático. No vas a encontrar mucha gente en tribunales que te diga que lo quería o que lo extraña. Pero ¿sabes lo que más pena me da? Se volvió un símbolo político. La verdad es que, salvo esas chicas que se les murió el padre, la muerte de Nisman no le importó a nadie. Le importaron las consecuencias políticas y tal vez al peronismo como que no lo acusaran de semejante infamia, y a quienes lo usaron de ariete político. Es tremendo, se murió el hombre y no le importó a nadie. Te quería hacer una pregunta, justo que nombraste a la jueza Arroyo Salgado, porque el papel que jugó en esta investigación ella, que en algún momento buscó desviar la causa para un juez amigo de ella, que aparecieron, me acuerdo la manchita en la cara de la revista Noticias, etcétera, etcétera. Esa mujer, con todo lo que hizo en esta causa, ¿puede seguir siendo jueza federal? Hasta ahora, mira, más allá de la opinión o la evaluación jurídica que uno pueda tener de la conducta procesal de Sandra Arroyo Salgado en la causa Nisman, hasta que nadie la denuncie, si deciden denunciarla y se pruebe eso, lo que haya tenido es una actuación procesal. Sería absurdo perseguir a alguien judicialmente por su actuación judicial. Hay que demostrar que lo hizo con determinada intención de cambiarlo. Me parece que no podemos... Yo no me arriesgaría a decir que por su actuación en la causa, como querella particular, podría ser removida, salvo que se demuestre que se cometió un delito. Está bien. Te quería felicitar, espectacular la nota que escribiste de Timerman en Cohete a la Luna, fue muy emotiva realmente. Es que es tremendo, yo lo que quiero es contar la causa, pero tenía el problema, me senté a contar la causa y no podía, porque no podía dejar de pensar. Entonces dije, bueno, voy a hacer una nota en partes, distintos domingos, voy a contar primero, me lo voy a sacar de encima, que a veces hay que, yo te lo quería mucho, Héctor, y no podía pensar la causa porque se me cruzaban clics de lo cotidiano. Timerman era una persona de lo cotidiano encantadora. No.